y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San José de Calasanz, Santísima Virgen del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Y se escucha bien? Sí. Vamos a pedir que esté hablando y hacer una mensaje. Bueno, Ese es un Hola, hola. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias a toda esta comunidad educativa, al padre que ha hecho la presentación y las oraciones introductorias, las plegarias introductorias, y también, bueno, a Jeremías y a todos el equipo de exalumnos, tengo entendido, que trabaja en esta labor pastoral tan rica. Agradecerles y decirles que, bueno, estamos muy contentos y muy honrados de que nos reciban en su casa. Máxime que por los padres escolapios tenemos con Lucas, que nos dedicamos a la educación, tenemos un especial respeto y un especial cariño, habida cuenta de que, bueno, son los fundadores de las primeras escuelas populares en Europa y después en otras partes del mundo, y de que a partir de 1947, en una ley que finalmente ha sido olvidada, pero que moralmente, a nuestro entender, sigue vigente, más allá de lo formal jurídico, que declaró a San José de Calasanz patrono y custodio de todo el sistema educativo argentino. La educación argentina, esto lo dice un exalumno marista, ¿no? O sea, que somos de la competencia. Pero la educación argentina ha sido consagrada en el año 1947, en ese momento el presidente era el general Juan Perón, fue consagrada por ley del Congreso de la Nación a San José de Calasanz. Entonces, para nosotros esto también es especialmente importante y gratificante. Yo voy a hacer una presentación que va a ser esquemática, voy a intentar ser de media hora. Soy un gran incumplidor de tiempos, así que están autorizados a tirarme con algo. Lucas el primero, por supuesto. Pero voy a tratar de que sea de media hora. Va a ser muy esquemático porque la temática a abordar, lo que nos hemos planteado abordar, es sumamente compleja. Para muchos puede ser novedosa, pero por sobre todo es una temática muy amplia, compleja, amplia, poco conocida, al menos públicamente. La llamo psicopolítica, por eso me voy a apoyar en este documento, que después lo dejo a disposición de todos aquellos que estén interesados en mí. Psicopolítica es un término que acuñó primeramente o originariamente Kenneth Goff. Kenneth Goff era una suerte de agente soviético, después arrepentido en Estados Unidos, que era miembro y era cabeza junto a una personaje muy interesante que fue Béla Gott, eran cabeza del Partido Comunista en la clandestinidad en Estados Unidos, en los años 30, en los años 20. Para decirlo brevemente y no extenderme al respecto, de Kenneth Goff y de Béla Gott, y por ellos lo sabemos una vez que ellos se reconvierten, en definitiva Béla Gott al catolicismo, en el caso de Goff él abandona el comunismo. Ellos declaran que ellos habían iniciado toda una estrategia de infiltración abiertamente, lo declaran en el Senado de los Estados Unidos. Béla Gott lo declara en un libro de los años 40 llamado School of Darkness, Escuela de Oscuridad, y se lo declara también en otro libro, The Naked Capitalist, a Clarence Cousin, un ex agente del FBI. Son distintas fuentes en donde Béla Gott declara que junto a Kenneth Goff habían iniciado toda una maniobra de infiltración que había sido, según ella, muy exitosa de la Iglesia Católica y del mundo católico en general. Y una maniobra que había abarcado varios países y a miles de personas, a miles de agentes que habían quedado involucrados. Con lo cual esa idea que había tenido Antonio Gramsci, que era meramente teórica, de penetrar en el catolicismo, de infiltrarlo para arrebatarle su tesoro, que básicamente es el sentido de trascendencia, en gran medida había sido ejecutada por esta gente. Y Kenneth Goff va a escribir un libro en el año 56, que se llama Psicopolítica, en donde él hablaba de las técnicas de lavado de cerebro, de hecho es el subtítulo, que se había aplicado a partir de un manual de Lavrenti Beria, que era el jefe de inteligencia de Stalin en la Unión Soviética. Y define la psicopolítica como el arte o técnica de cambiar los cauces del pensamiento y los sentimientos ajenos. Es una buena definición, un poco incompleta, habría que incluir la instintividad, pero es una buena definición como para entrar en calor con el tema. Fíjense que acá, y yo hago una primera observación.
se trata de cambiar causas del pensamiento, sentimientos e, insisto, agrego, la instintividad. Todo eso en nuestra estructura psíquica y finalmente en nuestro espíritu tiene una dinámica propia, tiene una motorización propia, tiene vida propia. Aquí de lo que se trata es de penetrar subrepticiamente para reconducir, para reencauzar, utilizando fuerzas que son propias de todo, del espíritu humano y de la estructura psíquica de todo hombre. Un sacerdote, teólogo, entre muchas otras cosas, Julio Menguel, argentino, de feliz memoria, prologa en los años 60, editada por Cruz y Fierro, la obra de Kenneth Goff en Argentina, traducida al castellano, y en el prólogo que le tocó hacer al padre Julio Menguel, insisto, un autor recomendable, dice, y acá cito textualmente, para que la guerra revolucionaria sea realmente eficaz, no debe actuar desde afuera del hombre, desde fuera del hombre, sino en el hombre mismo, en su totalidad, alcanzando no solo al cuerpo, sino también al alma. Por la práctica de la psicopolítica, pueblos enteros se convierten en laboratorios, los subrayados son míos, ¿no? Pueblos enteros se convierten en laboratorios donde individuos o grupos más o menos grandes de individuos son sometidos con diferentes técnicas a un tratamiento de domesticación como si fueran vulgares bestias, de las que no se trata sino de lograr el mayor rendimiento con el menor esfuerzo. Y aquí aparecen varias palabras claves. Se trata de cambiar al hombre, de cambiar a la sociedad, pueblos enteros. Se trata de diferentes técnicas, hay una metodología de una enorme complejidad técnica, y además un marco teórico de una gran interdisciplinariedad. Y es un tratamiento de domesticación. O sea, Julio Menguel va a insistir todo el tiempo con esta idea de la domesticación. De hecho, yo me había salteado en la diapositiva anterior, es la ciencia, la psicopolítica, dice Menguel, es la ciencia de la domesticación de los pueblos. Y aquí aclara esta multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Una nueva especie de ciencia arquitectónica que, echando mano de todas las conclusiones de otras ciencias humanas, en especial de la psicología y la sociología, trabaja en la elaboración de un nuevo tipo de hombre domesticado. Un nuevo tipo de hombre domesticado. Finalizo la referencia al padre Menguel con otro libro del mismo sacerdote, del mismo autor, La Iglesia y el Mundo Moderno, publicado por primera vez en 1966. Y en este libro, Menguel nos dice que la psicopolítica, en definitiva, consiste en la manipulación de las mentes, y con sus palabras, el manipuleo de las mentes no constituye sino un capítulo de un programa más vasto que comprende todos los métodos y técnicas empleados para condicionar y modelar al hombre máquina de la sociedad máquina en construcción. En esta sociedad el hombre es modelado por las condiciones de trabajo que se le imponen, por los placeres estandarizados y mecanizados a que se le somete, por el medio físico y social, por el aire que respira, pareciera casi que nos habla de los chemtrails, ¿no? Por el alimento que absorbe, por la agitación incesante que le rodea, por la publicidad y propaganda que le abarca. Fíjense cómo en época tan temprana, estamos hablando de 60 años atrás prácticamente, con su lucidez proverbial, el padre Menguel nos da una serie de técnicas, hace una reseña de una serie de técnicas que se utilizan, que van agrediendo al hombre, lo van atacando desde diferentes frentes. O sea, es un ataque multidireccional. En esa multidisciplinariedad que hay en el marco teórico y en los fundamentos teóricos, hay una pluralidad de técnicas combinadas y hay una multilateralidad del ataque. Esto responde a concepciones aparte militares, ¿no? El concepto de guerra total militar que se implementó sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. En definitiva es la multidireccionalidad del ataque, y si hay acá en el auditorio alguien que tiene formación militar sabe de justamente esto de hacer la guerra en la multidimensionalidad, o mejor dicho, de la multidimensionalidad y la multiplicidad de campos en los que una guerra, un ataque, una agresión tiene que desarrollarse de manera coordinada. Es interesante porque hay algunas cosas que no son del todo nuevas, hay otras que sí, y hay algunas referencias que nos dejan un poco con un signo de interrogación. El alimento que absorbe, ¿a qué se refiere? Bueno, evidentemente a cierta manipulación que sería adrede, que sería deliberada y con esta intencionalidad aviesa de los alimentos que consumimos. Y el cambio de hábitos alimentarios, eso también va a aparecer en otros autores que están a favor de la psicopolítica y que así lo promueven. La cuestión de los placeres estandarizados y mecanizados concretamente es la sobreestimulación de la libido o libido, entre otras cosas, ¿no? Y esto ya está tempranamente en un autor como Alexis de Tocqueville, ¿no? En la década del 30 del siglo XIX, cuando él decía que la democracia en América, en su libro, la democracia en América, de ese individualismo extremo, como todo individualismo, iba a terminar en el otro extremo, en un colectivismo, entre otros, y que iba a dar lugar a una dominación, hoy diríamos totalitaria, no se decía así en la época de Tocqueville,
justamente por la banalización de la vida, la vulgarización, la trivialización de la vida y esta gravedad o esto de instituirse como centro de gravedad la búsqueda del placer. Y que eso te hace fácilmente manipulable, te hace vulnerable, te embrutece, te estupidiza, etc. Bueno, habla de lo que hoy llamaríamos el estrés, la vertiginosidad de nuestros días, publicidad y propaganda, las condiciones laborales, etc. Y otra cosa interesante que es más filosófico para destacar, el hombre máquina en la sociedad máquina. Esta es una idea utópica que es un sustituto del hombre real, el que ha creado Dios. O sea, en esto, detrás de la psicopolítica siempre hay un afán utópico que no busca mejorar la realidad, porque esto sería en definitiva cumplir con el mandato co-creador al que Dios, nuestro Padre y Creador, nos ha invitado, nos ha dado el honor de participar, que sería en todo caso lo que está en potencia en nosotros mismos y en el cosmos, traerlo a la vida del acto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos con nosotros mismos y con todo aquello que nos rodea. Acá hay un intento de sustitución, y la sustitución es mediante el mecanicismo. Por eso el hombre máquina en la sociedad máquina, donde desaparece también la libertad y la noción de dignidad humana. Desde luego desaparece el sentido de trascendencia y nuestra vinculación con nuestro Padre Creador. La máquina es el artificio del hombre. El hombre rebelado contra Dios se pone al servicio de su propia máquina, de su propia creación, con la que intenta reemplazar a la creación de Dios, que es Él mismo. Esto que ya está en Hobbes, siglo XVII, mediados del siglo XVII, es una idea libertárica, una idea de un sujeto colectivo con un alma artificial que el hombre crea. El hombre se rebela contra Dios, quiere poner su propia creación, el reemplazo de la creación de Dios, y se reemplaza y se somete él mismo a la máquina. Hoy vuelve en el transhumanismo. Por eso Meigiel, qué brillante. El hombre máquina, la sociedad máquina en construcción, dice este sacerdote tan lúcido. Aquí hay un autor más de moda en nuestra época, Byung-Chul Han, coreano, está en Alemania trabajando desde hace mucho tiempo, ha tenido buena fama, es un sociólogo, pero con vuelo filosófico. Dice brevemente pero contundentemente, la psicopolítica consiste esencialmente en el control exógeno de la psique humana, de la psique o psique humana. De hecho, ha resucitado el nombre con un libro que se llama, de hecho, Psicopolítica. Y aquí voy a hacer 2 o 3 observaciones que hace Han, yo las replico. Como técnica de dominación es superior a la biopolítica de la que hablaba Michel Foucault, porque la biopolítica Foucaultiana es el control exógeno del cuerpo, y en todo caso del control del comportamiento mediante la vigilancia, que hoy en día es una realidad mucho más dura y mucho más grave que en la época de Foucault, que murió en el año 84, ¿no? Pero la psicopolítica en esto, como técnica de dominación, es superior. Y esa superioridad proviene de su capacidad para provocar la autoexplotación. No hay peor esclavo que aquel que se somete voluntariamente a la esclavitud, o aquel que no sabe que es esclavo, o aquel que de pronto ama masoquistamente su propia esclavitud. Bueno, Han lo vincula exclusivamente al neoliberalismo. Yo creo que ahí hay un reduccionismo. Está bien vincularlo al neoliberalismo, aunque no creo que sea lo único. Creo que en eso incurre, lo digo muy modestamente, pero incurre en un cierto reduccionismo. Y aclara que como esta autoexplotación que provoca la psicopolítica, como no distingue entre clases sociales, esto tornaría toda revolución, es decir, toda rebelión la tornaría imposible. Bueno, yo creo que ahí hay si se quiere un prejuicio de cuño marxista, ¿no? O sea, las revoluciones no tienen por qué ser de una clase social contra otra, ¿no? O sea, las revoluciones no tienen por qué obedecer a la lógica de la contradicción de las clases. Me parece aquí que hay, Han en este sentido hace esta observación, nada halagüeña, por cierto, pero sobre la base de una idea prefijada, por eso digo, un prejuicio de cuño marxistoide, por así decir. Pero bueno, yo en lo personal creo que eso no es así. Las revoluciones se pueden producir igual, no tienen por qué colisionar clases sociales, ni tienen por qué estar protagonizadas por clases sociales. Pueden abarcar a multitudes que no se distingan como clases sociales entre sí. Y sí, en esto sí comparto, hoy por lo menos está estrechamente vinculado al hiperindividualismo del hombre posmoderno, del hombre de nuestra época, y su voluntario sometimiento a una indiscriminada autoexposición e hipervisibilidad en un contexto de un panóptico digital. Claro, somos hombres que hemos, amén de este hiperindividualismo que nos aísla y que nos encapsula y nos empobrece, nos hace vulnerables, pero nos confina, al menos psicológicamente nos confina, se da también, tal vez como remedio compensatorio, falsamente compensatorio, se da también esta autoexposición a través de redes, que es un tema que va a abordar Lucas, y que es un tema de máxima actualidad. Yo siempre digo,
Es el sueño de un agente de inteligencia. Todos ponemos en las redes dónde estamos, qué hacemos, qué me gusta, qué no me gusta, quiénes son mis amigos. O sea, cualquiera, en su momento cursé una maestría en inteligencia estratégica, ya hace muchos años, todavía este fenómeno no tenía la fuerza que tiene hoy, y es el sueño de toda persona que está haciendo inteligencia y está elaborando perfiles psicológicos, con finalidades de dominación, comerciales. Todos ponemos todo en nuestras redes sociales y esto está visible para todo el mundo. De hecho, se pagan realmente fortunas para hacer perfiles psicológicos e incluso a veces ya ahora los hace la inteligencia artificial. Hay una autoexposición, una hipervisibilidad, se muere la intimidad, pero nosotros mismos la matamos. Bien, en cuanto a los grados de la psicopolítica, yo distingo 4 grados. La acción psicológica, que es muy puntual, que es muy focalizada, que tiene normalmente blancos muy específicos, muy puntuales. Y la guerra psicológica, que es algo de más, es eminentemente agresiva, de amplios alcances y que tiene una finalidad eminentemente destructiva, eminentemente de aniquilación. De esto normalmente se han dedicado principalmente los militares. Cuando cursaba aquella vieja maestría, me acuerdo que tuve ocasión de visitar la biblioteca de la Escuela Nacional de Inteligencia en Calle Libertad en Buenos Aires. La Escuela Nacional de Inteligencia la funda en su momento, también en los años 40 se funda. Y me llamó la atención que todos los libros de acción psicológica y guerra psicológica, en aquel momento, por lo menos según la compulsa que yo pude hacer, eran todos aplicados al terreno de batalla y ninguno tenía mayor actualidad que el de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de la Segunda Guerra Mundial para acá no. La psicopolítica lo hace, es lo mismo que se puso en práctica en el campo de batalla, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, después en otras, aplicarlo a la sociedad civil y en un contexto que no es bélico en el sentido tradicional de la palabra. Pero hay una guerra psicológica que no implica la destrucción propia del escenario bélico-militar. El segundo grado es la revolución cultural. Acá se destaca Gramsci como el apóstol de la revolución cultural. Y aquí, como toda revolución, lo que intenta es un cambio profundo. El tercer grado es la ingeniería social. Y el cuarto grado, que normalmente no se lo reconoce como tal, es la ingeniería antropológica, que lo ve bien. No se trata solamente de cambiar las relaciones sociales, de destruir las que están y sustituirlas por otras, sino de hacer una reingeniería del hombre. Esto yo cito a otro autor, normalmente D'Angelo Rodríguez, ya fallecido, argentino, fue profesor en la UCA en Buenos Aires, que en un libro sobre la posmodernidad dicen: esta revolución quiere cambiar al hombre y quiere a todos los hombres y a todo el hombre. Quiere a todos los hombres y a todo el hombre. Nuevamente es atacar, en el fondo este es un ambiente religioso, y yo no puedo desconocer esto, aparte responde a lo que, no solo a mis creencias, sino a una convicción que desde lo racional tengo, tiene un trasfondo demoníaco. Quiere a todos los hombres, a la humanidad como conjunto y a todo el hombre, a la humanidad como condición. Hay un trabajo de ruina de la humanidad sustituyendo lo que Dios ha creado. Pero como el mal no crea, lo que puede hacer es impostar en el sentido de falsificar o degradar lo que Dios ha creado. Lógicamente uno le abre la puerta y esto es con nuestra anuencia. Vamos a las fases de la psicopolítica. Hay una fase, las fases se van superponiendo como sedimentos, no es que termina una y empieza la otra, sino que se van combinando a lo largo del tiempo, pero hay una suerte de prelación cronológica. Hay una fase psicológico-racional o psicológica-racional que opera en el plano, en el terreno de la racionalidad, mediante ideas, conceptos, informaciones, relatos, paradigmas, frames, que son los encuadres y tópicos que se ponen de moda o que se ponen en la opinión pública o que se le ofrecen a la opinión pública. En el caso del periodismo y de los medios, los frames indican de qué temas vamos a hablar y cómo los vamos a abordar, tópicos y encuadres, y de qué otros temas no vamos a hablar. O hablamos de un tema, pero solamente de este aspecto y no de estos otros aspectos de un tema que tiene multiplicidad de aspectos. Técnicas habituales, y acá nos quedamos cortísimos. Esta reseña es necesariamente pobre y suficiente, pero bueno. Distorsión conceptual, es decir, el manejo avieso, el manejo interesado de los significados y de las connotaciones, que son como significados accesorios, que normalmente aparte hacen impacto emocional. La manipulación de la información, muchas veces el montaje escénico, y esto se ve facilitado en un contexto mediático de oligopolización del universo mediático. En nuestro libro La Guerra Invisible, que escribimos en 2016 con Lucas, ya dábamos cuenta, en eso citábamos entre otros autores a Noam Chomsky, que por ejemplo el universo mediático estadounidense, que es el más rico, el más sofisticado de todos, eran 5 grandes grupos corporativos. 5 grandes grupos corporativos que oligopolizaban el universo mediático estadounidense.
y por lo tanto todos los contenidos. Esto explica por qué hay ciertos alineamientos. Si bien compiten entre sí, conforman una mainstream, o sea, hacen una corriente de opinión, ¿no? Y hacen todo al revés. O sea, Netflix, por ejemplo, cuando la legislatura de Georgia dice vamos a volver para atrás con la legislación que permitía el aborto, Netflix, ¿qué le dice? Si ustedes, a la legislatura de Georgia, le dice, si ustedes aprueban esa ley, nosotros nos retiramos, con lo caro que es esto para Netflix, que debe haber sido, retiramos los estudios del estado de Georgia, eran el principal contribuyente y lo cumplieron. La ley finalmente es sancionada en contra del aborto, es como que vuelve para atrás un aborto que estaba permitido, como práctica estaba permitido, y Netflix, con otros intereses que claramente no son comerciales, sino que son de otro orden, se retira como principal contribuyente y asume a su propio costo el retiro de todas sus instalaciones. Piensen lo que es eso, retirar todos los estudios de Netflix de un lugar físicamente y llevarlos a otro lado. O sea, y vemos que hay un alineamiento. El otro día vi una película de terror, me contaba el director de Ciencia Política de la UAI, el doctor Lavallée, me decía, ¿vos podés creer una película de la UAI sobre posesión satánica? Finalmente el diablo en un exorcismo revelaba de que era una conspiración histórica y que quien había hecho el conjuro para que esa conspiración y esa sucesión de posesiones demoníacas había sido Isabel la Católica. O sea, y esto es invertir la historia, porque en realidad la que hacía conjuros mágicos con John Dee justamente fue la de Inglaterra. Claro, era Isabel de Inglaterra, que es la contracara. Esto es doblar la historia. Esto es una película de terror que uno puede ver con sus hijos y más. Y todo va alineado al mismo sentido, ¿no? Todo va alineado al mismo sentido. Los ejemplos que podemos poner son múltiples. Bueno, la manipulación de estadísticas, después vamos a hacer una cita de Churchill al respecto. Instalación de frames que están sesgados, marcos y tópicos, manufactura de una opinión pública artificial, el tema de presentar como opinión pública algo que está previamente manufacturado como tal y que se presenta como si fuera opinión del público cuando en rigor de verdad no lo es. Bueno, la falsificación de la historia, leyendas negras, vaya si en el mundo hispano padecemos esto, y los católicos padecemos esto, y también leyendas rosas, ¿no? O sea, en definitiva, mentir presentando un relato mentiroso, parcial o totalmente, como si fuera la historia verdadera. El establecimiento de verdades oficiales, de relatos hegemónicos y la industria del fact-checking. O sea, de pronto ahora aparece quienes controlan y suprimen contenidos, censuran contenidos en la red, también va a hablar Lucas de eso seguramente, que de pronto presentan otra versión de determinados fenómenos sobre los acontecimientos. El otro día, por ejemplo, en Irlanda, ¿no? se estableció una suerte de Secretaría de Estado para hacer fact-checking ya no como industria privada, sino como una actividad estatal, con la posibilidad de estigmatizar y de censurar y eventualmente llevar a juicio a quienes de pronto se separen de verdades oficiales, que pueden estar incluso legisladas. No se puede decir tal cosa sobre un episodio histórico, por ejemplo, o sobre un episodio sanitario. Quien opina distinto se puede ver, en definitiva, sus contenidos censurados, su voz acallada, estigmatizado él y eventualmente llevado ante los tribunales. Inoculación de núcleos paradigmáticos. Los núcleos paradigmáticos serían ideas fundamentales que están, como toda idea fundamental, en la base de nuestras concepciones y de nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, nuestro ethos. La expresión es de una filósofa argentina, de Josefina Reñasco, profesora de la UBA, y el establecimiento de paradigmas, que son los marcos dentro de los cuales pensamos. A veces, sin darnos cuenta, asumimos marcos que provienen del marxismo, por ejemplo, o del hegelianismo, ¿no? O sea, asumimos, por ejemplo, son marcos dentro de los cuales nuestro pensamiento discurre, pero está atrapado dentro de ese marco, ¿no? Es lo que creo que le pasó a Hart. Dice, bueno, él parte de la premisa de que toda revolución es de una clase social contra la otra. Es decir, ¿qué pasa en una sociedad que no es de clases? ¿Qué pasa cuando es una revolución nacional? ¿Qué pasa cuando es una revolución que tiene motivaciones de orden religioso y que abarca varias naciones? O sea, él está atrapado, me permito inferir, está atrapado, y lo pongo a modo de ejemplo, aunque sea hipotético, en un marco paradigmático que tiene ese núcleo paradigmático que dice, no, toda revolución necesariamente es de una clase social contra la otra, y toda sociedad está compuesta por clases, cuando podría ser una sociedad de castas, estamental o de otro tipo. Bien, y ahí nace el pensamiento único, que es una expresión de los autores franceses, y la corrección política, que ya no es el armazón para pensar, eso es pensamiento único, sino que es más bien el armazón para el decir, es la protocolización y la reglamentación de la palabra. ¿Cómo tengo que decir? ¿Qué palabras puedo utilizar? ¿Cómo tengo que adjetivar? ¿Qué palabras no puedo utilizar? ¿Qué chistes puedo hacer? ¿Qué me puedo tomar en broma y qué no? Etcétera. La expresión límites de opinión autorizada, en definitiva, es una expresión que
que utiliza en El cerebro del mundo un analista político argentino, muy conocido también, Adrián Salvucci, libro también altamente recomendable, El cerebro del mundo. Y la estandarización, esto de los límites de opinión autorizada, en definitiva, establece una suerte de estandarización del espectro ideológico doctrinario. Por eso todo es derecha o izquierda. Y eso no logra captar la riqueza, la variedad y las posibilidades de variantes posibles del espectro ideológico doctrinario. El otro día me dice una amiga mía que trabaja en el Senado Nacional, hice la encuesta de la Nación. 35 preguntas muy direccionadas y salió que soy de centro izquierda. O sea, ¿por qué? Porque respondí un cuestionario y bueno, se establecen determinados parámetros, pero en definitiva se generan como si fueran productos de góndola ciertos perfiles que no logran captar, no logran reflejar la realidad, en este caso, del espectro ideológico doctrinario, que como tal es muy ancho y puede ser más ancho aún. Lo que pasa es que de esta manera lo van sesgando, porque nos acostumbran también a pensar dentro de esos parámetros. Yo soy de la idea, y Lucas también, me permito hablar por vos, que lo de derecha e izquierda como mínimo está anacrónico, pero en realidad nunca logró captar suficientemente bien todas las posibilidades. Anacrónico y eurocéntrico. Y eurocéntrico también, ¿no? Totalmente. Bueno, la expresión maestros del discurso, que son quienes dictaminan de qué se puede hablar, qué abordajes hacer, qué conclusiones extraer y con qué palabras o qué palabras utilizar, es una expresión de un israelí convertido al cristianismo ortodoxo ruso, Israel Shamir, también otro autor muy políticamente incorrecto y altamente recomendable, no para coincidir en todo con él, pero son autores que necesariamente hacen un aporte de valía, ¿no? Yo, bueno, esto lo anticipé, hay una protocolización de la palabra, como un derecho administrativo de la palabra, y así aparece, esto lo tomo de Orwell, la policía del pensamiento y la neolengua, dice Orwell en 1984, que es una policía también del lenguaje. ¿Qué pongo acá como imagen? Hablé antes de la manipulación de estadísticas. Bueno, aquí hay un autor, Huff, que en definitiva escribió este libro, también recomendable, está en la editorial virtual de Denis Martos, otro autor recomendable, que se llama ¿Cómo mentir con estadísticas? No sé si se logra ver bien, sí, bueno, ahí está el autor, y lo pueden encontrar, como muchos otros libros de gran valía, en este sitio web, se descargan gratuitamente, que es de este autor también, Denis Martos, que es argentino, de origen, que vive todavía en Buenos Aires. Esta frase no es que la saqué de ofrases.com, pero es correcta, está en muchas fuentes, solo me fío de las estadísticas que he manipulado, ¿no? El inefable Winston Churchill. Y acá fíjense cómo los medios tienen la capacidad de presentar un determinado acontecimiento en donde la víctima aparece como victimario y todo invertido, ¿no? Y el victimario aparece como víctima. Estos son ejemplos muy pobres, pero, o muy pocos, pero bastante elocuentes de lo que queremos decir en cuanto a la manipulación mediática. Pero acá es la psicopolítica en el plano psicológico racional. Acá se opera con ideas, con palabras, es tratar de confundir al pensamiento del otro. Hay manipulación de los cauces. La etapa psicológica, la fase psicológica racional, siempre que voy con el tiempo, No lo estoy midiendo. pero más o menos, más. 5 minutos me quedan. Bien, gracias. Estás excedido. No, vamos a ver. Bueno, igual esto lo dejo. Opera sobre el alma irascible, esto es de Platón, a mí me gusta mucho la psicología platónica. El alma irascible, es decir, el timos, las pasiones, y el alma concupiscible. Acá ponemos la instintividad, la baja instintividad, apetitos inferiores, los bajos instintos, aquí entra la pulsión libidinal, sobre la que, bueno, tanto trabajó Freud, más allá de lo que pensemos al respecto, pero se focalizó ahí, bueno. Se trata de la manipulación de nuestra emotividad y afectividad, así como de nuestros instintos básicos, la manipulación de nuestras simpatías, empatías y antipatías. Hay que manipular eso, simpatías, empatías y antipatías. Y esto se manipula de muy diversas maneras. Técnicas habituales, hablando de esas diversas maneras, la instrumentación del impacto emocional de las palabras y los símbolos en general. Todo símbolo, y las palabras en el fondo son símbolos, tienen un impacto en estas esferas de nuestra estructura psíquica. Un impacto emocional, un impacto afectivo y finalmente un impacto instintivo. Hay miedos que son muy atávicos, por ejemplo. Muy bien tratado, por ejemplo, por Hannah Arendt, en la tradición oculta. Ciertos miedos atávicos, por ejemplo, ella pertenecía a la colectividad judía en Alemania, después migra, en los años 30 se va a Alemania, y en la tradición oculta ella trata los miedos atávicos, símbolos que despiertan miedos atávicos, por ejemplo, en su pueblo. Entre los judíos incluso modernos, a raíz de experiencias de generaciones pasadas, de las cuales por ahí no hay memoria, pero es un miedo atávico. Por ejemplo, ella habla del miedo al uniforme de policía, y ella lo ve reflejado en Chaplin. Chaplin siempre está peleándose con el policía. El policía siempre aparece muy grandote, como una figura de poder, pero hostil.
O sea, cuando analiza Chaplin, ¿no? Muy interesante el libro La tradición oculta. Esto pasa con pueblos enteros. A veces lo que se excita son fuerzas arquetípicas del inconsciente colectivo. Este es un aporte de Carl Gustav Jung. Hay un inconsciente colectivo debajo de nuestro inconsciente individual. Hay fuerzas arquetípicas que ciertos símbolos las despiertan. Y esto se podría manipular, se puede manipular. La infantilización, trivialización, diversionismo. La publicidad comercial, por ejemplo, y la propaganda política está armada como para que, adaptada a la mentalidad de un niño de 5 años. Por eso, más que contenido a racionalizar, más que contenido que tendría que ver con la primera fase, tiene contenidos que, digamos, cuyo objeto es el impacto emocional, ¿no? Se utiliza la música, ciertas imágenes, se especula mucho, se gasta mucho dinero estudiando cómo impacta, por ejemplo, que este candidato tiene ojos celestes, y que esos ojos celestes y la luz, o sea, hay mucha sofisticación profesionalizada en esto, ¿no? Y cómo impacta en esta población. Y esto pasa incluso con la moda, ¿no? Una alumna mía que sigue modelo en distintos países decía, ella es una chica rubia de ojos claros, decía, en determinados países me iluminaban para que me resaltaran los ojos. Pero en ese mismo país, según el tipo de producto y al público al que voy intentando usar lentes de contacto que los ojos se te vean marrones, para que se identifique gente, o sea, está todo muy, muy trabajado. Y hoy con las neurociencias y los equipos para medir ondas electromagnéticas y el funcionamiento del cerebro, eso se trabaja más todavía. Se hacen mapeos cerebrales de cómo uno va reaccionando ante distintas imágenes, sea el rostro de alguien, un símbolo o lo que sea. La programación neurolingüística, el uso avieso de la programación neurolingüística, la estigmatización del disidente y de la disidencia, la comunicación subliminal, cada uno de estos tópicos es un tema en sí mismo. El arte muy complejo de la sugestión, eventualmente la hipnosis, la posibilidad de la hipnosis colectiva, la parasitación de las relaciones sociales e imposición de condiciones de aislamiento. Esto lo trabaja muy bien un psiquiatra holandés estadounidense, Horst Merleau, en un libro The Rape of the Mind, en la violación de la mente, cómo el confinamiento y el aislamiento está en la base de toda técnica de dominación psicológica, cómo hacer que la gente con oleadas de terror se asuste y esté aislada. El menticidio, efectivamente, el concepto de menticidio. Él estudia los regímenes totalitarios de la época, ¿no? Es un hombre que escribe este libro en los años 50. La exasperación de los miedos, tendiente a la desesperación y el descontrol. La instalación de escenarios de confusión e incertidumbre deliberadamente. Shocks traumáticos, tendientes a la paralización y eventualmente a la disociación de la personalidad, la inducción de psicosis individuales y grupales o de masas. Esto ha sido estudiado, por ejemplo, por David Cameron, psiquiatra canadiense en los años 50, que experimentaba con seres humanos, muy bien tratado por una autora, Campbell, en el libro La doctrina del shock. La sobreexcitación de la pulsión erótica, tendiente a la colasía, es decir, tendiente al desenfreno en cuanto a la pulsión erótica. Bien, y finalmente la física orgánica. Voy cerrando con esto, de que en todo caso quedamos para las preguntas. Opera sobre el cuerpo, que es la dimensión biológica u orgánica que nos constituye, pero para llegar a la estructura psíquica. O sea, sigue siendo psicopolítica porque trata de acceder a nuestra estructura psíquica desde el cuerpo y manipular así finalmente nuestros estados anímicos, ideas, sentimientos y el comportamiento. Interviene, obviamente, principalmente en aquellas partes del cuerpo que más vinculación tienen y que más incidencia e impacto, que más dialogan con nuestra estructura psíquica en esta unión sustancial de cuerpo y alma que somos. Por eso trabajan con manipulación genética, cerebral y neural o neurológica, y la manipulación endocrina u hormonal. Se pueden utilizar desde ciertos efectos lumínicos, la estroboscopía, por ejemplo, pantallas. Está claro que en televisión esto aumenta el poder adictivo, más allá de los contenidos. Todo lo que sea, digamos, ponerse como espectador de la pantalla, la actividad cerebral se remite al cerebro reptiliano, que es el cerebro primordial. Hay una suerte de traslación de la actividad cerebral que nos hace mucho más sugestionables, menos reflexivos, y además hay una explosión de dopamina, nos dopa. Por eso esto de la caja boba, eso está científicamente demostrado. Aire contaminado, nuevamente, lo que ya anticipaba Maybiel, hay que ver qué respiramos. Alimentos alterados, drogas, ondas electromagnéticas, nanorobots, nanotecnología incorporada, es decir, introducida al cuerpo. Piensen que, por ejemplo, con las ondas electromagnéticas, nuestro cerebro tiende, claro, Dios nos creó para la armonía, y los griegos lo vieron en la idea de logos. Nuestro cerebro tiende a sintonizar con las ondas electromagnéticas. Nosotros somos antenas, nosotros somos una antena. No falta quienes quieren usar en contra de nuestra voluntad como antenas. Hay un proyecto de Bill Gates, patentado. Tecnología para usar a los seres humanos como antena para enviar señales.
Dios nos hizo para armonizar. Entonces nuestro cerebro tiende a sintonizar con el campo electromagnético que hay en el ambiente. Claro, si uno altera eso, altera el cerebro, altera el sueño, por ejemplo. Hay experimentos tanto en Estados Unidos como en la ex Unión Soviética. Me voy a ver obligado así a cerrar, por respeto a Lucas y a todos ustedes, con Harari. Después, en todo caso, podemos seguir. Harari es un transhumanista, consultor de presidentes, primeros ministros, Angela Merkel, Macron, Biden, Obama, etc. Es un visitante asiduo del Foro Económico de Davos y él dice que somos animales hackeables. Lo resumo así, puede material que hay cosas. Somos animales hackeables. Somos animales hackeables. Nada de hijos de Dios, nada de dignidad humana, nada de derechos humanos, nada de derechos fundamentales. No tenemos alma, no tenemos libertad, es una ilusión y por lo tanto no tenemos nada que perder si alguien nos interviene. Somos hackeables porque biológicamente somos hackeables mediante ingeniería genética. Podemos ser objeto de intervención porque de hecho el que lo hace tampoco tiene libertad. Simplemente lo hace porque puede y puede porque por alguna razón genética logró desarrollar esa tecnología y tener ese poder. ¿Por qué lo hago? Porque puedo. Somos animales hackeables. Esta cita es del Foro Económico Mundial, año 2020. Después leanla. Bueno, acá pongo el recital de Bustox. Esto tiene que ver con la introducción del grafeno mediante nanotecnología para estimular la sinapsis neuronal. Esto es de 2016. Esto se puede usar para evitar que una persona tenga un ataque epiléptico, pero también para evitarlo, pero también para, si está bien en cuanto a su sinapsis neuronal, para desajustarla se puede utilizar. Correcto, se puede hacer estimulando grafeno introducido por nanotecnología en ciertas redes de neuronas, se puede hacer mediante ondas electromagnéticas, rayos láser, por ejemplo. Bueno, este es un dato, lo dejo como pregunta, ¿por qué los hombres de hoy tenemos menos testosterona que hace 30 años? La testosterona es la hormona de la justicia, es la que nos hace saltar ante una injusticia, la que nos ayuda desde el cuerpo a que el alma reaccione frente a la injusticia, es la que permite que tengamos esa agresividad muy noble, de la que habla San Pablo, que hay que educarla, obviamente, ¿no? Pero es lo que nos permite reaccionar. Fíjense que hoy no reaccionamos. Hay menos testosterona, ¿no? Bueno, nada, simplemente dejo todo esto, fíjense, faltó un montón. Hablo de la OMS, muy importante de la OMS, la fundación, primer presidente de la OMS. Simplemente déjenme citar acá a este señor, nada más, y una sola frase de este señor. El conde de Russell, matemático, algunos dicen filósofo, siglo XX, amigo del presidente Roosevelt. Esta última frase, los avances, y con esto realmente termino, los avances en fisiología y psicología otorgarán a los gobiernos mucho más control sobre la mentalidad individual de que poseen ahora incluso los países totalitarios. Fichte sostuvo que la educación debería apuntar a la destrucción de la libre voluntad, para que, una vez que los alumnos hubiesen abandonado la escuela, fuesen incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de un modo al que sus maestros hubieran deseado, de otro modo al que sus maestros hubiesen deseado. Pero en sus días esto era un ideal inalcanzable. En el futuro no es probable que tales fallos ocurran donde hay una dictadura. Dieta, inyecciones y mandatos se combinarán desde una edad muy temprana para producir la clase de carácter y la clase de creencias que las autoridades consideren deseable. Y cualquier crítica seria de los poderes existentes se tornará psicológicamente imposible. Incluso si todos son miserables, todos se creerán felices, porque el gobierno les dirá que lo son. 1951, el impacto de la ciencia en la sociedad. Hay mucho más, lo dejo para que lo lean después y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Agradecemos a Pablo que con una clarividencia notable nos ha iluminado en estos temas, y este proceso de abrir los ojos a muchas cosas probablemente nos genere muchas preguntas. Por eso es que vamos a pasar ahora unos papeles con biromes para quien desee hacer preguntas. Al final de la presentación de Lucas las ponemos en común y nos van a